solo familia, dijo mi suegra, Margaret, con una sonrisa falsa mientras cerraba la puerta de la oficina en mi cara. Estoy segura de que lo entiendes, querida. Me quedé afuera, en el pasillo de Sullivan Industries, con los puños apretados. A través del vidrio esmerilado, podía ver a la familia de mi esposo reunida alrededor de la mesa de conferencias para su reunión mensual de negocios, una reunión a la que no me permitían asistir. A pesar de que llevaba 3 años casada con el hijo del CEO, a pesar de que tenía una maestría en administración de negocios, a pesar de que ayudé a que el departamento de envíos trabajara el doble de eficiente cuando fui consultora temporal. Pero nada de eso importaba, porque no nací siendo una Sullivan. Esa noche, mi esposo, Thomas, se quitó la corbata y dijo, no te lo tomes personal, Kate, es solo tradición, el negocio se queda en la familia. Yo soy familia, dije en voz baja, estamos casados. Me dio esa sonrisa condescendiente que había llegado a odiar. ¿Sabes a qué me refiero? Familia de sangre. Además, tienes tus proyectitos de consultoría para mantenerte ocupada. Proyectitos de consultoría, como si el trabajo que hacía, ayudando a empresas en problemas a mejorar, fuera menos importante que el negocio de envíos de su familia. Los números no se ven bien, dije, observando su reacción en el espejo, especialmente en la división de Asia-Pacífico. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Has estado revisando documentos confidenciales otra vez? No, leí los reportes financieros públicos. Cualquier inversionista podría hacerlo. Me giré hacia él. Están perdiendo participación de mercado ante empresas más pequeñas. Sus sistemas están obsoletos y su administración. Basta, interrumpió con un chasquido. No sabes todo, Kate. Los Sullivan han manejado este negocio por 3 generaciones. Sabemos lo que hacemos. Lo dejé pasar, pero yo sabía la verdad. Sullivan Industries estaba perdiendo dinero porque se negaban a cambiar. Y para ellos, yo no era más que la esposa de Thomas, un adorno. No alguien con verdadero conocimiento de negocios. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Voy a empezar mi propia empresa, anuncié durante el desayuno. Thomas apenas levantó la vista de su teléfono. Eso suena bien, cariño. ¿De qué tipo de empresa? Consultoría en logística y cadena de suministro. Eso sí llamó su atención. No puedes estar hablando en serio. Eso es competencia para Sullivan Industries. Di un sorbo a mi café, disfrutando la forma en que su rostro cambiaba. No directamente. Trabajaré con empresas más pequeñas para ayudarlas a mejorar. Y como no soy familia, los Sullivan no deberían preocuparse, ¿verdad? Frunció el ceño. Kate. Ya renté una oficina. Continué. Tengo mi primera reunión con un cliente esta tarde. Mamá sabe de esto. Sonreí. ¿Por qué lo haría? No es un asunto familiar. La oficina que renté era pequeña pero moderna, al otro lado de la ciudad, lejos de la antigua sede de Sullivan Industries. Pasé semanas preparándome, usando mis contactos en la industria para encontrar clientes potenciales. Mi primer cliente fue Giants Shipping, una empresa en rápido crecimiento en Asia, el mismo mercado donde Sullivan Industries estaba teniendo problemas. Señorita Harrison, me saludó el señor Gian, su reputación es impresionante. Admiré su trabajo con Atlantic Freight. Gracias, dije, preparando mi presentación. Por favor, llámeme Kate. Al final de la reunión, tenía mi primer gran contrato. En 6 meses, mi empresa, Phoenix Logistics, trabajaba con 3 de las empresas de envíos de más rápido crecimiento en Asia. Nuestras estrategias modernas y tecnología estaban revolucionando la industria. Mientras tanto, Thomas se volvió más distante, pasando largas horas en Sullivan Industries, probablemente en reuniones sobre sus pérdidas. Podrías ayudarlos, ¿sabes? Dijo mi mejor amiga, Sofía, durante el almuerzo un día, salvar la empresa familiar. Negué con la cabeza, no quieren mi ayuda, lo dejaron claro. Hice una pausa, pensando, pero tal vez aceptarían ayuda de alguien más. Esa noche, registré una nueva empresa, Avalon Partners, una firma de capital privado especializada en comprar y rescatar negocios de logística en crisis. La propiedad estaba cuidadosamente oculta tras varias compañías. Mientras Phoenix Logistics crecía, fui acumulando los fondos de Avalon. Cada acuerdo de consultoría y cada estrategia exitosa me acercaban más a mi meta. Entonces, llegó el momento que había estado esperando. Sullivan Industries está buscando inversionistas, me dijo mi contacto en Goldman Sachs. Están perdiendo mucho dinero, están desesperados por ayuda. Sonreí, recordando todas las veces que me habían excluido de sus reuniones. Organiza una reunión, dije, pero usa a los abogados de Avalon. No quiero que los Sullivan sepan con quién están tratando. 2 semanas después, estaba en mi oficina,
revisando la oferta de Abelem para comprar Sullivan Industries. El trato era generoso, pero tenía condiciones. Un cambio total en la administración. Modernización de sistemas. Nuevo liderazgo en puestos clave. Mi teléfono vibró, un mensaje de Thomas. Reunión de emergencia familiar esta noche. No me esperes despierta. Pude imaginarlo, los Sullivan sentados alrededor de la mesa, Margaret a la cabeza, entrando en pánico por su empresa en quiebra. Tomé mi abrigo y me dirigí a mi asistente. Hora de irnos. Me miró confundida. ¿A Sullivan Industries? Creí que tu reunión era hasta mañana. Sonreí. No lo es, pero tengo una reunión familiar a la que colarme. El guardia de seguridad de Sullivan Industries me reconoció y me dejó entrar. El edificio estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se habían ido, pero la luz bajo la puerta de la sala de conferencias seguía encendida y podía escuchar sus voces alteradas dentro. Era hora de mostrarles quién realmente sabía cómo manejar un negocio. Respiré profundamente. Me enderecé la chaqueta y abrí la puerta. La discusión se detuvo de inmediato. Todos los Sullivan se voltearon a mirarme, Thomas, su madre Margaret, sus hermanos Peter y James, sus esposas, que aparentemente contaban como familia suficiente para estar ahí, y Gerald Sullivan, el patriarca de la familia. Kate, dijo Thomas, levantándose, ¿qué haces aquí? Esta es una reunión familiar. Sí, lo sé, respondí, caminando hacia la cabecera de la mesa, frente a Margaret, y tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo te atreves? Siseó Margaret. Esta es una reunión privada sobre la oferta de Abelem Partners para comprar una participación mayoritaria de Sullivan Industries. Puse mi maletín sobre la mesa. Sí, sé todo sobre eso. Thomas frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? ¿Nos has estado espiando? No, respondí calmadamente. He estado esperando que admitas que necesitan ayuda. Saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Y ahora, estoy aquí para ofrecérsela. Gerald levantó la carpeta. Sus manos temblaban un poco mientras la abría. ¿Qué es esto? Sonreí. Es la prueba de que soy dueña de Abelem Partners, y mañana por la mañana, haré una oferta para comprar Sullivan Industries. La sala quedó completamente en silencio. Esto es ridículo, dijo Margaret, pero su voz temblaba. No tienes los recursos para comprar Sullivan Industries. Saqué otro documento. Phoenix Logistics ganó $40 millones en ganancias el año pasado. Abelem Partners maneja un fondo de inversión de $2.000 millones. ¿Te gustaría ver la prueba? Peter, el hermano mayor de Thomas, tomó el papel de su madre. Estos números no pueden ser reales. Solo eres. ¿Qué, Peter? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Una mujer? ¿Una extraña? ¿Alguien que no es lo suficientemente buena para sentarse en sus preciadas reuniones familiares? Continué, mientras ustedes estaban ocupados protegiendo sus tradiciones. Yo estaba construyendo algo más grande de lo que Sullivan Industries podría haber sido nunca. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Thomas en voz baja, luciendo confundido, como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Para hacernos daño? ¿Por venganza? Suavicé mi tono. No, Thomas. Lo hago para salvar la empresa que todos ustedes dicen que tanto quieren. Señalé los informes financieros sobre la mesa. Están a 3 meses de la bancarrota. Su división Asia-Pacífico está perdiendo dinero. Su tecnología está desactualizada, y su administración está hecha un caos. Gerald aclaró su garganta. ¿Y qué exactamente propones que hagamos al respecto? Todos los ojos estaban sobre Gerald. Él había construido Sullivan Industries desde una pequeña empresa hasta una nacional, pero había pasado la última década viendo cómo sus hijos destruían poco a poco su trabajo. Propongo, dije, hacer lo que he intentado hacer durante 3 años, modernizar sus operaciones, optimizar su administración y hacer que Sullivan Industries sea competitiva nuevamente tomando el control de la familia. Margaret hizo una mueca. No. La corregí, salvándola de la familia. Abrí mi laptop y mostré una presentación. Esto es lo que Sullivan Industries podría hacer. Ya he hecho estas mejoras en 3 de las empresas de envíos de más rápido crecimiento en Asia. Sus competidores están cambiando. Ustedes necesitan hacer lo mismo. ¿Y si no aceptamos tu oferta? Preguntó James, el hermano más joven. Entonces los veré irse a la quiebra, comprar los activos de la empresa por unas monedas, y seguir implementando mis planes. Miré a cada uno de ellos. La única diferencia es si quieren ser parte de la solución o parte del problema. Margaret se levantó furiosa. Esto es un escándalo, Gerald. No puedes estar considerando en serio. Siéntate, Margaret. La voz de Gerald fue firme y llena de autoridad. Ella se sentó. Gerald se giró hacia mí, su rostro difícil de leer. ¿Has construido todo esto en solo 3 años? Sí,
mientras mis hijos estaban ocupados excluyéndote de las reuniones y protegiendo su territorio. Gerald sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en años. Bien hecho, padre, protestó Margaret, pero él la calló con una mano levantada. He visto cómo todos ustedes destruyen lentamente lo que construí porque eran demasiado orgullosos para admitir cuando necesitaban ayuda, demasiado convencidos de que ser un Sullivan los calificaba automáticamente para dirigir una empresa de envíos moderna. Me miró con un respeto renovado. Mientras tanto, la única persona que podría habernos ayudado estaba aquí, siendo rechazada porque no era lo suficientemente familia, punto. Thomas extendió la mano hacia la mía bajo la mesa, pero la aparté. La oferta expira mañana al mediodía, dije, poniéndome de pie. Si la aceptan, comenzaremos a reestructurar de inmediato. Si la rechazan, me encogí de hombros. Escuché que el tribunal de quiebras no es agradable en esta época del año. Caminé hacia la puerta, luego me giré. Y una cosa más, si aceptan. El primer cambio será terminar con la política de solo familia para las reuniones. El mérito, no el nacimiento, determinará quién se sienta en esta mesa. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina y encontré a Thomas esperando afuera. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mientras yo abría la puerta. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Lo consideré mientras preparaba café. Al principio no lo hacía, solo quería construir algo propio después de que tu familia dejó claro que no era bienvenida en la suya. Le pasé una taza, pero cuando vi a Phoenix Logistics creciendo mientras Sullivan Industries se declinaba, la oportunidad tocó a la puerta. Podrías haberme dicho, como me dijiste sobre todas esas reuniones familiares, todas esas decisiones que afectan nuestro futuro. Me senté en mi escritorio. Tomás, tú tomaste tu decisión. Elegiste las tradiciones de tu familia sobre las capacidades de tu esposa. Ahora, yo tomé la mía. Él miró su café. Lo siento. Lo sé, respondí suavemente. Lo sabía. Tomás no era una mala persona, solo alguien que nunca aprendió a enfrentarse a su familia. Pero lo siento ya no era suficiente. Las cosas tenían que cambiar. Y si no aceptaban mi oferta, Phoenix Logistics seguiría creciendo. Abel Partners encontraría otras inversiones. Y Sullivan Industries se convertiría solo en otro cuento de advertencia sobre empresas familiares que no pudieron adaptarse. Mi teléfono vibró, un mensaje del número privado de Gerald Sullivan. La junta votó, aceptamos tus términos. ¿Cuándo puedes comenzar? Le mostré el mensaje a Thomas. Parece que tienes un nuevo jefe. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. Eso depende, respondí. ¿Estás listo para verme como más que solo tu esposa? Para tratarme como una socia igual, no solo en el matrimonio, sino en los negocios. Asintió lentamente. Creo que estoy comenzando a hacerlo. La reestructuración fue difícil, pero esperada. Margaret renunció en lugar de trabajar para mí. Peter y James resistieron al principio, pero después de que los resultados del primer trimestre mostraron un aumento del 15% en las ganancias, se rindieron. Thomas me sorprendió. Una vez libre de la influencia de su familia, se convirtió en un aliado fuerte y un pensador innovador, ayudando a modernizar la empresa. A medida que trabajábamos juntos, nuestro matrimonio, que estuvo tenso durante tanto tiempo por su familia, comenzó a sanar. Un año después, me senté en una sala de conferencias modernizada de Sullivan Industries dirigiendo la reunión mensual de estrategia. Alrededor de la mesa se encontraba una mezcla de miembros de la familia Sullivan y ejecutivos externos, todos elegidos por sus habilidades, no por sus apellidos. Ya llegaron los resultados trimestrales, dije. La división Asia-Pacífico muestra un crecimiento del 40%. La expansión en Europa va adelante de lo programado, y nuestra plataforma tecnológica ha sido calificada como la mejor en la industria. Gerald se levantó de su asiento cerca de la puerta. Bien hecho, Kate. Has hecho lo que siempre esperé que mis hijos hicieran, hacer que Sullivan Industries fuera mejor de lo que era antes. No, lo corregí suavemente, lo hicimos juntos, como una verdadera empresa familiar debería ser. Después de la reunión, Thomas me encontró en mi oficina. Madre me llamó hoy. ¿Está pensando en regresar? Quizá hacer algo de consultoría. Sonreí. Dile que es bienvenida a postularse a través de recursos humanos, como todos los demás. No le gustará eso. No, coincidí, pero lo respetará, y eso es lo más importante. Mirando por la ventana a la silueta de la ciudad, reflexioné sobre lo lejos que había llegado, de ser excluida a ser la que dio vuelta a la empresa, de ser una esposa subestimada a una CEO respetada. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, le pregunté a Thomas. ¿Qué es eso? Ahora, cuando alguien dice, empresa familiar, están hablando de algo que construimos juntos, no solo de un nombre que heredamos.
me besó en la mejilla. Hablando de familia, ¿has pensado más en lo que discutimos? Puse una mano sobre mi vientre a un plano, sonriendo. Sí, y esta vez, nuestro hijo nunca tendrá que preocuparse de ser lo suficientemente familia para nadie. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Deberías alquilar un apartamento barato y vivir allí después de todo. Alguien que se queda en casa no merece vivir en esta casa, dijo Callie, que había regresado de la ciudad. Ahora estaba tratando de echarme de la casa donde vivía con mis suegros, planeando ocupar mi lugar. Mis suegros no entienden lo que es trabajar desde casa, y mi esposo Eric, que quiere la casa, está del lado de Callie. Junto con Callie, mi esposo Eric y mis suegros siguen culpándome. ¿Se dan cuenta siquiera de quién paga la hipoteca de esta casa? Fue entonces cuando lo pensé. Si me iba, ¿quién pagaría la hipoteca mensual de 7,500 pesos? No había ninguna razón para que siguiera viviendo con estas personas que me hacían sentir tan mal. Si querían que me fuera, entonces me iría. Ya había soportado suficiente y mi ira había llegado al punto máximo. Cambiaré la propiedad y la hipoteca a tu nombre, le dije a mi esposo. Dicho esto, me divorcié de mi exultante esposo Eric y me fui de la casa. Lo que no sabían es que pronto se enfrentarían a una situación inesperada. Mi nombre es Lauren. Solía vivir con mi esposo Eric, que es 3 años mayor que yo. Conocí a Eric mientras trabajaba en una empresa, pero no fue el típico romance de oficina. Eric trabajaba para la empresa de limpieza que prestaba servicios a mi oficina. Cuando conocí a mi esposo, acababa de perder a mis 2 padres en rápida sucesión. Primero, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad y los médicos le dieron solo 4 meses de vida. Mientras lo cuidaba, mi madre también enfermó y, a pesar de su lucha, ambos fallecieron, dejándome sola. Al no tener hermanos, de repente me encontré sola, luchando por aceptar la realidad de que mis padres se habían ido. Después de su muerte, a menudo pensaba en ellos en momentos aleatorios y lloraba. Sin embargo, traté de ocultar mis sentimientos a quienes me rodeaban y eran considerados. Me obligué a sonreír todo el tiempo. Mientras estaba en el trabajo, la primera vez que mi esposo Eric me habló, estaba tratando de que nadie se diera cuenta mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Me quedé parada en el pasillo durante un descanso, mirando fijamente por la ventana, perdida en pensamientos sobre mis padres. Había visto a Eric en el trabajo antes y habíamos intercambiado saludos con la cabeza, pero nunca habíamos hablado, y yo ni siquiera sabía su nombre todavía. Eric se me acercó mientras yo miraba por la ventana y me preguntó, ¿estás bien? Pareces un poco deprimida. En respuesta a la amable pregunta de Eric, me encontré hablando de mis padres. Tal vez era más fácil porque era un extraño cuyo nombre ni siquiera sabía. Cuando Eric se enteró de la muerte de mis padres, se compadeció, dijo que era cercano a ellos y que podía entender la soledad. Me alegré de que Eric escuchara mi historia. Después de eso, comenzamos a tener breves conversaciones cada vez que nos veíamos en el trabajo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a encontrarnos fuera del trabajo. Poco después, empezamos a salir. Eric me presentó a sus padres. Como Eric había mencionado, parecía tener una buena relación con ellos. Sus padres, conscientes de mi pérdida, fueron considerados y me invitaron a visitarlos en cualquier momento. Rápidamente me hice amiga de mis suegros y, sin una propuesta formal, naturalmente me casé con Eric. Después de la boda, alquilamos un apartamento cerca de mis suegros y comenzamos nuestra vida juntos. Después de casarnos, dejé mi trabajo y me cambié a una empresa que me permitía trabajar completamente de forma remota desde casa. Hice esto considerando la posibilidad de tener hijos con Eric en el futuro. Le conté a Eric sobre mi cambio de carrera, pero parece que no lo entendió del todo. Por ahora, solo sabe que trabajo desde casa usando mi computadora. Como mi salario no cambió después de cambiar de trabajo, decidí hacerme cargo de los gastos de manutención. Eric ganaba menos que yo,
así que acordamos que yo pagaría nuestros gastos mientras que Arek ahorraría su salario, excepto lo que gastara en actividades sociales. Arek no tenía ningún hobby caro y antes de casarnos, sus gastos sociales consistían principalmente en citas conmigo o salidas con amigos. El propio Arek dijo que no le importaba que yo administrara nuestros ahorros, así que así es como manejamos nuestras finanzas. Trabajar desde casa fue una actitud positiva para mí. Sobre todo, estaba feliz de poder disfrutar de comidas tranquilas con Arek cuando él volviera a casa. Esto no habría sido posible si todavía estuviera trabajando en mi empresa anterior. Antes de casarme, solía preparar comida sencilla solo para mí, pero ahora, queriendo complacer a Arek, me encuentro con ganas de cocinar platos más elaborados. Nuestra vida juntos era tranquila, pero luego, unos años después de casarnos, sucedió algo impactante. La casa de mis suegros fue destruida en un incendio. Afortunadamente, mis suegros salieron ilesos, pero perdieron todas sus pertenencias y recuerdos irreemplazables, como álbumes de fotos. Durante un tiempo, mis suegros se quedaron en nuestro apartamento y estaban profundamente disgustados. Quería animar a las dos personas que me habían ayudado a recuperarme de la pérdida de mis padres, así que hice todo lo que pude para cuidarlos. Cocinaba, por supuesto, y también me ocupaba de las tareas domésticas. Durante los descansos del trabajo, me aseguraba de que se sintieran cómodos. Los fines de semana, Arek y yo salíamos con ellos. Sin embargo, mis suegros sentían que eran una carga y luchaban por recuperar su alegría habitual. A menudo mencionaban que no podían quedarse con nosotros para siempre y les preocupaba ser una carga para nosotros. Entonces, mi esposo Arek y yo decidimos construir una casa para vivir con mis suegros. Hasta ahora, mis suegros nunca habían mencionado la idea de vivir juntos, pero Arek y yo lo habíamos estado considerando. Como preparación, había estado ahorrando de mi salario, aparte de los ahorros que estaba haciendo mi esposo, pensando que era mejor obtener una hipoteca más temprano que tarde. Sugerí que aprovecháramos esta oportunidad para construir una casa. Mis suegros estaban encantados y la conversación se encaminó rápidamente. La casa en la que habían vivido era una encantadora estructura de madera construida por mi bisabuelo. Había estado bien cuando eran más jóvenes, pero a medida que envejecieron, comenzaron a experimentar varios problemas de salud. Por lo tanto, tenían muchas solicitudes para la nueva casa. Arek también quería agregar varias características, pensando que si íbamos a construirla, también podríamos hacerlo bien. Al final, el costo terminó siendo mucho más alto de lo previsto. Aún así, me convencí de que viviríamos allí durante mucho tiempo, acepté construir una casa que cumpliera con sus 3 solicitudes. Comencé a sentir que algo no estaba bien en esa época. Eric les decía excesivamente a sus padres, Rachel y Kao, que él era el que estaba construyendo la casa, y ellos constantemente le agradecían solo a él. A pesar de que la casa y la hipoteca estaban a mi nombre, y el pago inicial provenía de mis ahorros, parecía que Arek no se lo había mencionado a Rachel y Kao en absoluto. Debido a las insistentes afirmaciones de Arek de que era su casa, Rachel y Kao comenzaron a presionarme para que también le agradeciera a Arek. Aprecio a Arek, no solo por el dinero que pagué, sino porque no podía hacerlo porque quería la gratitud de Arek o Rachel y Kao. Sin embargo, incluso cuando Rachel y Kao me decían cosas, Arek no me defendía. En cambio, bromeaba diciendo, así es, deberías estarme agradecida por dejarte vivir en una casa nueva. Me molesté después de escuchar estas falsedades repetidamente. Entiendo que Arek tiene su orgullo, así que no le pedí que les dijera a sus padres toda la verdad, pero sí le pedí que dejara de hacer que pareciera que no estaba haciendo nada. Sin embargo, Arek, sintiéndose más seguro debido a nuestra nueva casa, simplemente no escuchó. Luego descubrí que Arek les estaba contando una terrible mentira a sus padres. Increíblemente les dijo que trabajaba en la misma empresa en la que yo solía trabajar, que se considera una importante corporación muy conocida. Es cierto que Arek todavía tiene tratos con esa empresa, pero cuando comencé a notar las mentiras de Arek y su orgullo inflado, comencé a desconfiar cada vez más de él. También me sentí incómoda porque sus padres siempre parecían favorecerlo. Aún así, pensé que una vez que nos mudáramos a nuestra nueva casa,
el tema de quien construyó la casa ya no surgiría, así que seguí aguantando con paciencia. Sin embargo, una vez que nuestra nueva casa estuvo terminada y comenzamos a vivir allí, su actitud hacia mí comenzó a cambiar. Parecía que mis suegros, al igual que Arek, no entendían el concepto de trabajar desde casa. Pensaban que yo solo estaba jugando porque no salía durante el día y siempre estaba frente a mi computadora. Arek se había estado quejando con ellos de que Lauren solo está jugando todo el día, y ellos parecían haberlo creído por completo. Antes de mudarnos, nunca decían nada. Tal vez porque sentían que yo los estaba cuidando. Pero el sarcasmo aumentó tan pronto como nos mudamos. Decían cosas como, Arek construyó una casa tan bonita y tú te quedas en ella y juegas. Debe ser agradable. ¿Por qué no trabajas un poco y ayudas a Arek? Incluso cuando estaba trabajando en mi computadora, venían a mi habitación solo para hacer la situación incómoda. Esto hizo que saliera de casa cada vez más y trabajara en un café. Le pedí repetidamente a Arek que aclarara el malentendido de sus padres. Si bien Arek puede que no entienda el trabajo que hago, es mi salario lo que sustenta su estilo de vida y el de sus padres. Parece que estás pasando por una situación increíblemente difícil con Arek y su familia. Aquí está tu texto con puntuación agregada. Todo lo que necesitaba era que él se lo dijera a sus padres, pero Arek solo dijo, déjalos decir lo que quieran. Todavía no escuché, ya que pensaban que no estaba trabajando, me quedé atrapada con todas las tareas de la casa y sus padres comenzaron a darme órdenes. No pude soportarlo más y finalmente les planté cara. Arek también estaba allí y pensé que finalmente se pondría de mi lado, al ver lo molesta que estaba. Pero en lugar de eso, me gritó, no respondas. Luego me entregó un papel de divorcio completo, amenazándome con el divorcio si no cumplía. Nunca había visto a Arek tan enojado antes, y su comportamiento me intimidó por completo, haciéndome ceder a él y a las demandas de sus padres. A partir de ese día, la actitud de sus padres y de Arek hacia mí se volvió completamente fría. El único momento en que me sentía vista y podía encontrar algún consuelo era cuando estaba trabajando en mi computadora. Me sumergí en el trabajo para olvidar el trato que recibía de mis suegros y mi esposo. Un día, mi cuñada Callie, que había estado viviendo en la ciudad, regresó de visita. Venía a ver la nueva casa y planeaba quedarse por un tiempo. Mis suegros inmediatamente comenzaron a quejarse de mí con ella. Dijeron, Lauren siempre está encerrada en su habitación jugando con su computadora. ¿Se da cuenta de quién es la generosidad que le permite vivir en una casa tan linda? ¿Qué diablos está haciendo en esa computadora todo el día, jugando juegos? ¿Es una especie de nerd? Eso es simplemente extraño. No nos gusta. Entiendo todo esto, pero tal vez sea una de esas nerds. ¿Piensas que si siempre está en su computadora, debe ser una, verdad? ¿No le da vergüenza no trabajar? Tratando de escapar de la conversación en voz alta que se suponía que yo escucharía, fui a mi habitación. Entonces escuché algo aún más impactante. Dijeron, Lauren no era solo una limpiadora en la empresa de Arek. Es increíble cómo miente sobre trabajar desde casa. No podría tener las habilidades para eso. Callie hablaba como si mis papeles y los de Arek estuvieran completamente invertidos. Dado que Arek les había dicho a sus padres que trabajaba en una gran corporación, tal vez también había mentido diciendo que yo era limpiadora. El verdadero mentiroso aquí era Arek. Quería decirles esto a Rachel y Callie, pero dado todo lo que había sucedido, dudaba que me creyeran, así que simplemente me di por vencida. Desde que Callie vino de visita, mi lugar en la mesa del comedor estaba ocupado por ella, y ni siquiera podía comer al mismo tiempo que los demás. Mientras ellos comían las comidas que yo preparaba durante mis descansos laborales, yo me recluía en mi habitación, continuando con mi trabajo. Esto continuó durante una semana, y llegó el día en que Callie regresaría a la ciudad. Pero de repente, Callie declaró, yo también voy a vivir en esta casa. Después de quedarme aquí, me sentí muy cómodo. Acabo de dejar mi trabajo y decidí volver a vivir aquí. Callie dijo que había estado trabajando en la industria de la confección, pero se cansó del drama de la oficina y decidió tomarse un descanso.
Su casa familiar estaba siendo reconstruida y cuando regresó y vio nuestra nueva casa, la encontró más lujosa de lo que esperaba. Salir de la ciudad para empezar un negocio aquí podría ser bueno. A mi nivel, puedo trabajar desde cualquier lugar, dijo. Mis suegros Rachel y Cal estaban encantados con las palabras de Callie, y Eric parecía bastante contento también con los elogios sobre la casa. Sin embargo, no había una habitación designada para Callie en esta casa. Hasta ahora, se había estado quedando en la habitación de invitados, pero si viviera aquí permanentemente, necesitaría otra habitación para Callie, y la casa no tenía habitaciones libres. Callie se dio cuenta de esto después de vivir con nosotros durante una semana. Me dijo, viviré aquí, así que deberías irte, con una sonrisa maliciosa y petulante. La gente que solo juega en casa no merece vivir en una casa como esta. Deberías encontrar un apartamento barato en algún lugar y vivir allí. No, esta casa es mía porque yo, empecé a decir, pero Rachel me interrumpió. Es una buena idea. No haces nada más que quedarte en casa todo el día. Rachel se puso del lado de Callie, sin dejarme espacio para discutir. Traté desesperadamente de explicarle mi trabajo, pero Callie, que acababa de decir que el trabajo se podía hacer desde cualquier lugar, no entendía lo de trabajar desde casa. Solo porque no salgo, dicen que no trabajo. Están tratando de acorralarme con un argumento tan absurdo. Después de todo lo que ha pasado, estoy empezando a enfadarme. Eric no intenta decir la verdad, solo se queda allí riéndose y observando la situación. Hasta ahora, me había quedado callada teniendo en cuenta la posición de Eric, pero finalmente le dije a Rachel, Cal y Callie que esta casa se construyó a mi nombre. Estoy pagando toda la hipoteca y todos los gastos de manutención. El pago inicial salió de mis ahorros y Eric no ha pagado ni un solo centavo. Al verme hablar hasta ese punto, Eric entró en pánico. Sin embargo, lo único que salió de su boca fueron palabras para reprenderme y declaraciones egoístas para ocultar la verdad. Me gritó, me llamó ruidosa, me dijo que me callara y me llamó mentirosa. Eric estaba nervioso y estaba claro que estaba ocultando algo. Sin embargo, Rachel, Cal y Callie lo defendieron y me llamaron mentirosa. No importa cuántas veces intenté explicarles, les dije que no era mentira, pero no me creyeron. Fue entonces cuando lo comprendí. Si me iba, ¿quién pagaría la hipoteca mensual de 7,500 pesos? No había ninguna razón para que siguiera viviendo con esa gente, soportando semejante incomodidad. Si esta casa supuestamente la construyó Eric, que trabaja en una gran empresa, tal vez debería ser toda suya. Con ese pensamiento, decidí firmar los papeles del divorcio que Eric me había presionado con la intención de amenazarme. Cuando le ofrecí cambiar el título de la casa al nombre de Eric, se puso tan contento que casi bailó. Debió haber pensado que la casa ahora sería completamente suya en nombre y en realidad. No se equivoca, pero Eric entendió mal una cosa. Inicialmente, para cambiar la hipoteca a su nombre, intentamos realizar el proceso juntos, pero a Eric no le gustaban los procedimientos complejos y me dijo que lo hiciera sola. Ve y escucha todas esas cosas complicadas. Es solo un cambio de nombre, ¿no? Prepáralo solo para que yo firme, dijo. Como eso no era posible, llevé al reticente Eric al banco y a un profesional legal para una consulta. Durante todo el proceso, Eric no escuchó las explicaciones y se limitó a jugar con su teléfono inteligente. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, finalmente se entusiasmó. Si firmo esto, ¿la casa estará a mi nombre? No, preguntó. Después de que confirmé, firmó felizmente los documentos. Una vez que se completen todos los procedimientos, tanto la casa como la hipoteca finalmente serán de Eric. Se lo he explicado varias veces, pero me pregunto si Eric realmente se ha dado cuenta. Estaba extasiado informando a Rachel, Callie y Cal. Incluso después de escuchar esto, ¿cómo pueden seguir creyendo que Eric trabaja en una gran corporación y que yo estoy desempleado? Observé la escena con una sensación de asombro. Después de cambiar la casa y la hipoteca a su nombre, solicité el divorcio. Vamos a hacer un viaje para celebrar esto, así que será mejor que te mudes mientras no estamos, dijo Eric.
Mientras esperaba que finalizaran los trámites, Arek se llevó a Rachel, Callie y Cal a un ridículo viaje de celebración del divorcio. Se iban al extranjero y no volverían hasta dentro de unos 15 días. Durante ese tiempo, vendí todos los muebles y electrodomésticos que había traído a la casa y empaqué mis pertenencias en el auto. Lista para irme mientras realizaba varios trámites en paralelo, también estaba buscando una nueva casa y me mudé inmediatamente después de empacar mis pertenencias. El lugar que elegí para mi nuevo comienzo es el piso superior de un condominio de gran altura. Fue un golpe de suerte que este condominio, que vale aproximadamente 8 millones de pesos, estuviera disponible. Sin embargo, dado el momento, pensé que debía estar disponible solo para mí y decidí comprarlo con valentía. Durante los últimos años, vivir con Rachel, Cal y Arek había sido estresante, por lo que estaba emocionada por mi nueva vida por delante. Tenía una herencia dejada por mis padres fallecidos. Había estado invirtiendo con esa herencia incluso antes de casarme con Arek. Inicialmente pensadas como una forma de ganar algo de dinero de bolsillo, estas inversiones resultaron ser un gran éxito y ahora mis activos suman varios millones de dólares. Había planeado usar ese dinero para una jubilación anticipada relajada con Arek en el futuro. Había mantenido este activo en secreto, con la intención de sorprender a Arek, pero ahora estoy realmente contenta de no haberlo mencionado. Si se lo hubiera dicho, Rachel, Cal y Callie podrían haber unido fuerzas para quedarse con mis activos. Al vivir con esa familia, aprendí dolorosamente lo descuidados que son con el dinero. La casa en la que vivía con Arek y sus padres estaba decorada principalmente en función de sus preferencias, por lo que no era de mi gusto. Con la mudanza al condominio, aproveché la oportunidad para crear un espacio que me encanta, elaborando cuidadosamente el interior a mi gusto. Ahora se ha convertido en el espacio perfecto rodeado solo de cosas que adoro, sobre todo, no hay nadie alrededor que haga comentarios sarcásticos. Arek, así que puedo trabajar felizmente desde casa. Una vez que las cosas se calmen, estoy planeando apuntarme a una clase de cocina o a un estudio de yoga. Finalmente, en este tiempo libre y agradable, he recuperado la paz mental por primera vez en años. La llamada de Arek llegó la noche en que regresaron de su viaje al extranjero. Debió haberse dado cuenta de que los muebles y los electrodomésticos habían desaparecido. Al regresar a casa, me los exigió de vuelta, pero no le hice caso. Todo lo compré con mi dinero, así que es mi elección hacer lo que quiera con ello. No quería dejar nada mío en la casa de quienes me habían causado tanto sufrimiento, ni siquiera los muebles y los electrodomésticos. Por supuesto, eran innecesarios para mi nuevo hogar. Cuando le dije a Arek que ya los había vendido, él todavía exigió que los comprara de nuevo inmediatamente. Es imposible. Tú que trabajas en una gran corporación deberías comprar unos nuevos, le respondí y luego colgué el teléfono. Ese día, Arek llamó varias veces, pero ignoré todas sus llamadas. Habían pasado meses desde que Arek y su familia regresaron de su viaje al extranjero. Me había olvidado por completo de mi vida anterior y me lo estaba pasando muy bien llevándome bien con mis vecinos. Ese día, regresaba de una clase de cocina a la que asistí, invitada por un amigo que vivía en el piso de abajo. De repente, recibí una llamada de Arek. Aunque tenía sospechas, respondí, pensando que podría haber un problema con el papeleo que necesitaba atención. Tan pronto como respondí, Arek gritó en voz alta, ¿de qué se trata todo esto? Fue igual que el día que regresaron de su viaje al extranjero. Me pregunté si había algo más además de los muebles y los electrodomésticos que podría haber enojado a mi esposo, así que decidí escuchar con atención. Resulta que finalmente se dio cuenta de la cantidad de las cuotas del préstamo cuando abrió una carta que había llegado a la casa. Vio que la cantidad de la cuota del préstamo figuraba como $7,500 por mes, por lo que llamó en estado de pánico. ¿No estaba ya pagado el préstamo?, exclamó. Por supuesto que no. El banco explicó todo claramente, ¿no? Respondí. Eso es imposible. Nunca había oído hablar de eso con el seguro contra incendios en tus ahorros, porque no pagaste la hipoteca, gritó. De ninguna manera, eso es imposible. ¿Te das cuenta de cuánto valía esa casa?, respondí, sorprendido.
Parece que Arek creía que la hipoteca ya estaba pagada, a pesar de la explicación detallada del banco a la que había asentido. Incluso si Arek no estaba prestando atención, ya había firmado la transferencia de la hipoteca, así que ahora era demasiado tarde. Arek siguió tratando de encontrar una manera de librarse de los pagos de la hipoteca, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Al final, pareció darse cuenta de que no tenía más remedio que devolver el préstamo y se quedó callado, aparentemente frustrado. Pensé que te costaría encontrar un lugar donde vivir, dijo Arek, claramente bajo la impresión de que yo estaba en una situación desesperada. La razón por la que Arek podía gastar libremente su salario hasta ahora era porque yo era quien cubría nuestros gastos de vida. Incluso después de nuestro divorcio, no tengo problemas para vivir sola. Es demasiado tarde para que se dé cuenta de que dependía de mí para todo. Me pregunté qué clase de vida había estado llevando mi pretencioso ex marido Arek estos últimos meses con sus padres, Rachel y Cal. Lo más probable es que estuvieran viviendo lujosamente, haciendo lo que Cal sugería, y luego se dio cuenta de que había una hipoteca que pagar. Me pregunto qué va a hacer Arek ahora. Pensé como si fuera el problema de otra persona, ya que prácticamente somos extraños ahora. No me importaba en absoluto el problema en el que estaban metidos mi ex marido y sus padres, Rachel y Cal. Al verlo tan frustrado, decidí decirle la verdad. Lástima que me mudé a un apartamento de lujo con el dinero que gané de una inversión exitosa. Mientras estaba sin palabras, colgué el teléfono. No hubo llamadas de él después de eso, así que pensé que se las había arreglado de alguna manera. Pero luego, de repente, volvió a llamar. Cuando respondí, preguntándome de qué se trataba esta vez, resultó que su casa había sido embargada. Estaba en pánico. De fondo, podía escuchar las voces desesperadas de sus padres, Rachel y Cal, y su hermana, Callie. ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Lauren, suplicó mi ex marido desesperadamente. Una persona que decía ser un agente de la ley estaba visitando su casa y podía escuchar a Rachel, Cal y Callie dirigiéndose al agente de fondo. Según este oficial, la casa estaba a punto de ser puesta a subasta, y los detalles como la fecha de la subasta y el periodo de licitación se decidirían una vez que se determinara el subastador. Después de que se transfiriera la propiedad, mi ex marido y su familia serían desalojados de la casa. Pensé que debían haber recibido cartas de advertencia antes de esto, pero cuando le pregunté a mi ex marido, parecía confundido y dijo que no habían llegado. Sin embargo, eso no podía ser correcto y, después de insistir en el interrogatorio, finalmente admitió en voz baja, tal vez sí llegaron. Resultó que había ignorado intencionalmente las cartas al darse cuenta de que se trataban de pagos de préstamos. Los sobres ya estaban abiertos antes de que los viera. Pensé que alguien se estaba encargando de los pagos. Probablemente Rachel, Cal y Callie pensaron lo mismo. Finalmente, llegó una demanda de pago de la suma global del préstamo y, al parecer, mi ex marido y su familia estaban al tanto de ello, pero siguieron ignorándolo, pensando que alguien más lo pagaría. Y así, finalmente la casa fue embargada. ¿No puedes hacer algo ahora, como pagarlo? Podrías juntar los ahorros de todos. Tiene que haber una manera, suplicó. No pude ocultar mi frustración ante el tono impotente de mi ex marido. Cuando sugerí que juntaran sus ahorros para pagar el préstamo, todo lo que pudo decir fue, es imposible. Rachel y Cal habían malgastado sus ahorros en un extravagante viaje al extranjero y planeaban depender de su hijo, que creían que trabajaba en una gran empresa, para su futuro. Todo era solo una suposición. Kelly, su hermana, que afirmó haber dejado su trabajo para volver a casa, fue despedida por malversar fondos de la empresa. Hablaba como si hubiera tenido un gran éxito en la ciudad, pero en realidad, solo era una contable modestamente pagada en una empresa pequeña o mediana. Se aficionó a visitar clubes nocturnos y poco a poco malversó dinero de su empresa para derrochar en ellos. A pesar de que había regresado a casa dependiendo de sus padres, Rachel y Cal, tuvo el descaro de hacer grandes afirmaciones. En cuanto a mi ex marido, después de nuestro divorcio, fingió trabajar en una gran empresa y empezó a echar mano de sus ahorros para cubrir los gastos de vida.
Rachel, Cal y Callie vivieron de forma lujosa y el dinero que él había ahorrado mientras estábamos casados se había esfumado por completo. Luego llegó la exigencia de la devolución de una suma global del préstamo. A medida que se revelaron sus situaciones financieras, parecía que el foco pasó del caso judicial a culparse mutuamente. En medio de todo esto, mi ex marido empezó a aferrarse a mí. Por favor, Lauren, ahora estás viviendo en ese lujoso condominio de gran altura, ¿no? Vivamos todos juntos allí de nuevo. Me negué. Ahora estamos divorciados y, en lo que a mí respecta, somos extraños. Aunque antes me había sentido un poco mal por él, no quería volver a vivir con esa gente nunca más. Al oír las voces de mis ex-suegros, Rachel, Cal y Callie de fondo, me sentí más resuelta y rechacé firmemente la oferta de mi ex marido. Al oír mi negativa, Rachel, Cal y Callie inmediatamente comenzaron a insultarme. Escuché varios términos despectivos como desalmada, estafadora y ladrona. Tal vez por despecho por haber sido rechazada, mi exmarido se unió a ellos para reprenderme. El ruido en el teléfono era insoportable. A pesar de que todo era el resultado de sus acciones, no había señal de remordimiento por parte de ellos. Al final, los cuatro comenzaron a culparse entre sí, dejándome a mí fuera del asunto y discutiendo entre ellos. En ese momento decidí no volver a involucrarme con esa gente. Colgué el teléfono sin hacer ruido y bloqueé el número de mi exmarido. Unos días después, me encontré con un titular preocupante en una esquina del periódico. El artículo sobre un padre y un hijo que se pelearon a puñetazos y llamaron a la policía me hizo sospechar que se trataba de mi exmarido y su padre. Decidí ponerme en contacto con un conocido en común que vive cerca de la casa de mi exsuegro. Efectivamente, el incidente del que hablaba el periódico se refería a ellos y ocurrió después de que yo colgase el teléfono con mi exmarido. El artículo mencionaba que un vecino se dio cuenta de la pelea y llamó a la policía, lo que llevó a su detención. Mi exmarido, su padre, Rachel, y Callie, que intentó intervenir, sufrieron heridas que tardarían unas 3 semanas en sanar por completo. Tras recibir una severa advertencia de la policía, fueron puestos en libertad. Sin embargo, el incidente que apareció en los periódicos supuso que mi exmarido se enfrentara a severas reprimendas en su lugar de trabajo. Aunque no lo despidieron, la causa de la pelea fue exagerada y rápidamente se extendió por toda la empresa. Mi exmarido se siente incómodo en el trabajo, pero no puede permitirse el lujo de renunciar debido a las necesidades financieras. Finalmente, encontraron un comprador para su casa y se vieron obligados a mudarse. Consiguieron encontrar un nuevo lugar, pero es un apartamento viejo, estrecho e infestado de insectos, muy diferente a su hogar anterior. La familia de 4 comenzó su nueva vida allí, los insectos aparecían a diario en las habitaciones, lo que provocó que Callie y Rachel armaran tal alboroto que ya recibieron quejas de los vecinos. Intentaron trabajar y alquilar una nueva casa rápidamente, pero tanto los suegros como Callie parecieron meterse en problemas en el trabajo y terminaron siendo despedidos, especialmente Callie, cuyo pasado de malversación de fondos de la empresa se está volviendo ampliamente conocido, está teniendo dificultades para ser recontratada. Parece que tendrán que seguir viviendo solo de los ingresos de mi ex marido. Mi ex marido parece estar tratando de averiguar dónde vivo, preguntando insistentemente a nuestros conocidos en común. Me han advertido que tenga cuidado. Incluso si mi ex marido encuentra mi apartamento, el conserje de tiempo completo simplemente lo rechazará. Acepté con gratitud el consejo de mi conocido y me aseguré de pedirle al conserje que estuviera atento. Con esto, el caos con mi ex marido y su familia finalmente llega a su fin. No ha pasado ni un año desde que dejé esa casa, pero ya se siente como un evento del pasado lejano. Me he adaptado por completo a la vida en mi apartamento de lujo, disfrutando de mis días llenos de pasatiempos y trabajo. Planeo disfrutar de mi vida de soltera sin preocupaciones por un tiempo sin pensar en el matrimonio.